Vamos a hablar ahora de la base de un espacio vectorial. Nosotros vamos a definir como base de un espacio vectorial a un conjunto de ese espacio que está ordenado, que es linealmente independiente y que además genera todo el espacio. Entonces vamos a ir por partes. Lo vamos a escribir y después otra vez vamos a ver algunas características y vamos a decir qué es lo que es una base. Bien, entonces dijimos que es un conjunto ordenado dentro del conjunto subyacente del espacio vectorial, que además es linealmente independiente y además B barra es todo V. O sea que B barra sí, es todo el espacio. Todo eso es B barra. A partir del conjunto nada más, a partir del conjunto B, puedo generar todo el espacio. Entonces, en general, B va a ser un conjunto U sub 1, U sub 2, punto suspensivo, U sub n, incluido dentro de V, que es linealmente independiente y que genera todo V. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. En general los ejemplos los vamos a hacer todos con espacios vectoriales reales y estándares. En el primer caso vamos a ubicarnos en R2, el espacio vectorial real y estándar R2. Y vamos a poner un conjunto que es el conjunto 1, 1, 2, 3, 1, 2. Veamos si este conjunto es base de ¿quién? De R2. Bueno, verifiquemos independencia lineal. Y no es independiente. ¿Por qué? Y porque cuando trabajamos haciendo la combinación lineal 1, 1, 2, 3, 1, 2 con 0, 0, ¿qué va a pasar? Vamos a llegar a una matriz más o menos como esta. Suponer que vamos a llegar a una matriz donde esto sea 1, menos 1, 0, 0, obviamente 0, ¿no? Y acá 1, 0, menos 1. Por decir una barbaridad, 0. Quiere decir que K2 es igual a K1 y K3 también es igual a K1. Entonces no es linealmente independiente. ¿Sí? No es una sola realización la que me lleva estos tres vectores al vector nulo. Al no ser linealmente independiente ya podemos decir que A no es base de R2. Y podemos preguntarnos si genera. ¿A barra genera? Sí, genera. ¿Cómo lo sabemos? Y bueno, cuando hacemos lo mismo, 1, 1, 2, 3, 1, 2, pero esta vez con X y Y, ¿qué vamos a obtener? Obviamente vamos a obtener 1, habíamos dicho, vamos a poner menos 2, 0, acá vamos a poner una función X y acá vamos a poner 1, 0, 1 con otra función de X. Cuando tengo esto, básicamente acá estoy teniendo una matriz diagonal en esa parte. Y eso me está indicando que no hay relación entre esta y esta variable. Para que hubiera relación entre variables, tendría que hacer 1 menos 2, 0, f de xy, 0, 0, 0, g de xy. ¿Sí? Entonces, ahí sí va a haber, en esta g de xy, que tiene que ser igual a 0, va a haber una relación entre y y x, pero en este caso no la hay. Entonces es generador, pero no es base. Vamos a ver, vamos a poner B1 igual a 1, 1, 2, 3. Le vamos a sacar un vector acá. ¿Es linealmente independiente? Y 1, 1 lo puedo escribir como 2, 3. No hay forma de escribir. Son dos vectores nada más. Y en el caso de dos vectores, habíamos dicho que si uno se podía, bueno, en cualquier conjunto, si un vector se podía escribir como combinación lineal de los demás, entonces era linealmente dependiente. En este caso 1, 1 no se puede escribir como combinación lineal de 2, 3, ni 2, 3 como combinación lineal de 1, 1, no están escalados.
entonces es linealmente independiente. Y cuando hacemos la cuenta nos damos cuenta que B1 sí es igual a R2. Entonces B1 sí es base de R2. Bueno, ustedes tienen que hacer la pausa y verificar que esto es linealmente independiente y que además es generador. Y sí, en cada caso. Porque acá yo estoy contando la historia. Bien, entonces si yo pusiera C igual a 1, 0, 2 y 2, 3 y preguntara si es base de R2, ustedes me van a decir qué cosa. Y no, porque no podemos verificar ni si es linealmente independiente, ni tampoco si es generador, porque C no está dentro. C no está dentro de V. En este caso, de R2. Acuérdense que el vector tiene que estar adentro, ¿sí? Tiene que estar incluido en el conjunto subyacente del espacio vectorial. Entonces esto no es base de R2. Vamos a buscar otro ejemplo, pero ahora con P2. A ver, ya tengo uno que es base y uno que no es base. Este no es base porque no era linealmente independiente. Y este es linealmente independiente y además generador. Entonces podríamos hacer ahora uno que sea linealmente independiente, pero que no sea generador. Vamos a ver a 2, el 1, 1. ¿Es linealmente independiente? Sí, porque es un conjunto de un solo vector, distinto del vector nulo. A2 a todas luces no es R2. ¿Qué es? A2 barra es el espacio XX. La línea Y es igual a X incluida en R2, pero no es R2. Entonces A2 no es base de R2. Pero A2 ¿es linealmente independiente? Sí. ¿Y qué genera? Genera A2 barra. Entonces A2 es base de A2 barra. Miren, entonces cualquier conjunto linealmente independiente va a ser base de lo que genere. ¿Por qué? Y si es linealmente independiente, ¿sí? Y va a generar un espacio, entonces genera todo el espacio que genera y es base del espacio que genera. Interesantes. Vamos a seguir con casos de P2. En casos de P2 vamos a poner un conjunto B2 igual a 1 más x más x cuadrado. ¿Sí? Entonces esto está en P2. ¿Es linealmente independiente? Sí. ¿Genera B2 es todo P2? Y seguro que no. ¿Por qué? P2 ¿cuántos grados de libertad tiene? 3 grados de libertad. ¿Y cuántos vectores tengo acá? 1 y 2, nada más. Y ya nosotros habíamos discutido que al menos necesitábamos para generar un conjunto de un determinado grado de libertad, de n grados de libertad, al menos necesitábamos un conjunto de n vectores, al menos, ¿se acuerdan? Entonces B2 es el mismo caso que acá, B2 no es base de P2, pero sí es base de lo que genere. Y podemos empezar a discutir ahí qué genera. Y es base de eso, va a ser base de eso. B3, 1 más x más x cuadrado y 1 más x cuadrado. En este caso no vamos a hacer todavía el estudio de independencia lineal, pero sí vamos a hacer un estudio de B3. ¿Sí? Bueno,
la idea es que ustedes la hagan, ¿sí? Este sería hacer la combinación lineal de estos tres vectores. Esto es, me va a dar 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 1, 0, 1 y ampliado con 0, 0, 0 para establecer independencia lineal y con a sub 0, a sub 1, a sub 2 para establecer si realmente B3 es igual a P sub 2. Bueno, pero acá aparentemente está todo muy sencillo. Ustedes lo van a trabajar. Yo voy a hacer un descanso ahora y voy a poner el resultado. Y bueno, esto se va a transformar en 1, 0, 1, 0, 0, 1, menos 1. No importa mucho, ¿no? Que se vea o que no se vea bien. Y acá 0, 0, 2. Y acá se va a hacer a sub 2 menos a sub 0. Y acá a sub 1 menos a sub 0. ¿Sí? Lo importante es que esto es triangular superior. Entonces, sí o sí, si tomara pivote acá, puedo eliminar esto y eliminar esto. Y entonces me queda una matriz diagonal. Y si me queda una matriz diagonal, quiere decir que para cualquier vector a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado, cualquiera de estos pueden encontrarse como combinación lineal de estos vectores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que B3 es igual a B3 barra es igual a P2. Entonces es generador. Si genera todo P sub 2 y son tres vectores nada más, como P sub 2 tiene 3 grados de libertad, o si ustedes quieren, tienen la misma, la cuenta es la misma, también es fácil ver que es linealmente independiente. Entonces B sub 3 es base de P sub 2. Y ahora viene la pregunta interesante. ¿Para qué sirve una base? Yo les había dicho que es que la base era un conjunto ordenado de vectores, que el conjunto ordenado tenía que ser linealmente independiente y que generaba todo el espacio. Entonces, cualquier elemento hereda las dos cosas. Un sistema de referencia, para mí, si yo tengo un punto en un plano, yo sé que esta es la primera coordenada y esta es la segunda coordenada. Nunca se me va a ocurrir que esta sea la primera coordenada y esta sea la segunda coordenada. ¿Por qué? Porque hay una convención y esa convención implica el orden de ordenado. Entonces, segundo, ¿para qué quiero que sea linealmente independiente? ¿Ustedes se imaginan que yo puedo dar un punto 5 para la derecha y 1 para arriba, o 3 para la derecha y 4 para arriba, o me da lo mismo? No, un punto se define de una sola manera. Y entonces tiene que ser linealmente independiente porque nosotros vimos que si el conjunto era linealmente independiente, cualquier vector se podría escribir como combinación lineal de ese conjunto linealmente independiente de una sola manera, de manera única. Y entonces estamos diciendo que de acuerdo con esa base, si hubiera una coordenada tendría que ser única. Y si hubiera una coordenada, ¿qué es? La coordenada entonces, ¿qué tendría que ser? Y tendría que ser la realización que me lleve a los vectores de la base a ser ese vector. ¿Y por qué tiene que ser y por qué tiene que generar todo? Porque yo no puedo dejar a ningún vector afuera. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo es que una base me va a servir de sistema de referencia. Y en los sistemas de referencia estamos hablando de coordenadas. Nosotros vamos a hablar en lugar de coordenadas de matriz de coordenadas. ¿Sí?
Y la matriz de coordenadas, por ejemplo, yo digo acá el vector menos 1, menos 2. ¿Cómo se puede escribir respecto de la base? Porque acá tenemos una base, B1. Y, bien, yo le doy al primero 1 y al segundo menos 1. Y ya está. Entonces, las coordenadas de este vector, la matriz de coordenadas, si este es el vector v, la matriz de coordenadas de v, ¿sí?, respecto de la base V1 es la matriz 1 menos 1. Y por ejemplo, vamos a decir acá, si P respecto de B3 tiene coordenadas 1, 2, menos 1, entonces yo puedo decir que P es 1 de x, 1 más x, 2x más 2x cuadrado, y menos 1 menos x cuadrado. O sea que P en realidad es 1 menos 1, 0, x más 2x, 3x y más x cuadrado. ¿Sí? Este vector 3x más x cuadrado se puede escribir como sus coordenadas respecto de esta base, 1, 2, menos 1.